Hay acuerdo total entre Florentino Pérez y la directiva del Manchester City para un intercambio que llevará a Ryan Cherki al Real Madrid y enviará a Rodrigo Goes a Inglaterra. Suscríbete, deja tu like y comenta porque lo que estás a punto de leer es de lo más importante que ha pasado en los últimos mercados. Quédate hasta el final porque hay detalles que te van a dejar pensando durante mucho tiempo. El nombre es Ryan Cherki. Un futbolista distinto, de esos que no abundan, de los que hacen que el fútbol vuelva a ser arte. Y lo más importante, un jugador que siempre tuvo al Real Madrid en la cabeza. Desde su etapa en el Olympique de Lyon, Cherki ya estaba en la órbita blanca. No era un interés pasajero ni una simple recomendación de ojeadores. Era un objetivo real. En Valdebebas veían en él algo especial, algo que no se puede enseñar. Creatividad natural, capacidad para romper líneas con un solo gesto, una lectura del juego que no responde a esquemas rígidos. Pero en aquel momento, por diferentes circunstancias del mercado, el fichaje no se concretó. El Manchester City aprovechó la oportunidad y lo incorporó a su proyecto. Sin embargo, ni siquiera su paso por Inglaterra cambió su deseo. Cherki nunca dejó de mirar hacia el Santiago Bernabéu. Su entorno siempre lo tuvo claro. Jugar en el Real Madrid era el gran objetivo, el paso definitivo, la cima de su carrera. Para él y para su familia, vestir de blanco no es solo un logro profesional, es una consagración. Y ahora, ese momento está a punto de hacerse realidad. La operación incluye la salida de Rodrigo Goes, un jugador que ha sido importante, que ha dejado noches memorables, pero cuya irregularidad ha generado debate dentro del madridismo. Rodrigo ha tenido momentos de brillantez, especialmente en escenarios grandes, pero no ha logrado sostener un nivel constante que lo convierta en indiscutible. El Manchester City lo ve como una pieza ideal para su sistema, y ahí es donde entra la inteligencia de Florentino Pérez, convertir una situación debatida en una oportunidad estratégica. Porque lo que llega a cambio no es un simple reemplazo. Es un perfil completamente diferente. Cherki no es un extremo clásico. No es un jugador de banda que vive pegado a la línea. Es un generador de juego, un creador, un futbolista que necesita libertad para moverse entre líneas, para aparecer donde el partido lo pide. En un equipo como el Real Madrid, eso abre un abanico de posibilidades enorme. Cuando se habla de comparaciones, es inevitable mirar a Jude Bellingham. El inglés es el alma competitiva del equipo, un jugador total que combina físico, llegada, liderazgo y gol. Bellingham es el que impone ritmo, el que sostiene al equipo en momentos difíciles. Cherki, en cambio, es otra cosa. Es el desequilibrio puro. Es el jugador que, cuando el partido está cerrado, aparece con una jugada inesperada y cambia todo. También es inevitable compararlo con Florian Wirtz, uno de los grandes talentos del fútbol alemán. Wirtz es más estructurado, más táctico, más integrado en sistemas colectivos. Cherki es más libre, más imprevisible, más cercano a ese perfil de futbolista que juega con la intuición. Y eso, en un equipo que ya tiene estructura, puede ser oro puro. El encaje en el Real Madrid es uno de los puntos más interesantes de esta operación. Porque no se trata solo de traer talento, sino de saber cómo integrarlo. Cherki puede actuar como mediapunta, como interior ofensivo o incluso partiendo desde banda con libertad total para moverse hacia el centro. Su capacidad para usar ambos pies lo hace aún más difícil de defender, y su visión de juego lo convierte en un generador constante de oportunidades. Además, hay un factor que no se puede ignorar, el Santiago Bernabéu. Ese estadio que exige, que presiona, pero que también eleva a los jugadores que tienen personalidad. Cherki es de esos que no se esconden, que piden la pelota, que intentan cosas diferentes. Es un perfil que puede conectar muy rápido con la afición. Por supuesto, su llegada también tendrá consecuencias dentro de la plantilla. Aunque no forma parte del acuerdo, jugadores como Brahim Díaz podrían ver reducido su protagonismo. No es una decisión tomada, pero sí una posibilidad real en función de cómo evolucione el equipo con la incorporación de Cherki. Cuando llega un talento de este nivel, el ecosistema cambia. Y en medio de todo esto, el banquillo sigue siendo un foco de atención. Álvaro Arbeloa continúa como entrenador del Real Madrid, pero su situación es delicada. Está en la cuerda floja, y movimientos como este pueden influir directamente en su futuro. No es el centro de esta noticia, pero es un elemento que añade presión a un contexto ya de por sí exigente. Florentino Pérez, una vez más, demuestra que entiende el fútbol desde una perspectiva global. No se trata solo de fichar nombres, sino de construir un proyecto. Y en ese proyecto, Cherki encaja como una pieza que puede marcar una época si logra desarrollar todo su potencial. El madridismo está ante una operación que va más allá de un simple intercambio de jugadores. Es una apuesta por el talento, por la creatividad,
por ese fútbol que emociona y que hace que cada partido sea imprevisible. Es, en definitiva, una apuesta por volver a poner el espectáculo en el centro del escenario. La magnitud de este movimiento no se entiende solo mirando nombres, se entiende analizando lo que puede provocar dentro del campo, en la estructura del equipo y en la forma en la que el Real Madrid compite en los grandes escenarios. Porque la llegada de Ryan Cherki no es un simple refuerzo, es un cambio de dinámica, una pieza que puede alterar la manera en la que el equipo ataca, rompe defensas y decide partidos en Europa. Si el madridismo ha aprendido algo en los últimos años es que la Champions no se gana solo con orden. Se gana con talento diferencial, con jugadores capaces de hacer lo inesperado en el momento exacto. Y ahí es donde Cherki puede convertirse en un factor determinante. En noches grandes, cuando los espacios desaparecen, cuando los rivales se encierran y cada detalle cuenta, aparece la necesidad de un jugador que no piense como los demás. Cherki vive de eso. En el contexto europeo, su perfil puede ser incluso más valioso que en Liga. Equipos que estudian cada movimiento, que bloquean líneas de pase, que obligan a jugar al límite, ahí es donde los futbolistas previsibles sufren. Pero Cherki no entra en esa categoría. Su capacidad para improvisar, para girar en espacios reducidos, para filtrar pases imposibles, lo convierte en un arma que puede romper cualquier planteamiento. Imagina un escenario típico de Champions en el Santiago Bernabéu. Partido cerrado, rival replegado, el reloj avanzando y la tensión creciendo. En ese contexto, el equipo ya cuenta con la presencia dominante de Jude Bellingham, que pisa el área, que llega desde segunda línea, que impone físico y carácter. Pero ahora, con Cherki, aparece algo diferente. El jugador que no necesita espacio para crear, que inventa donde no hay nada, que convierte una jugada muerta en una ocasión clara. Y si lo analizamos desde el punto de vista táctico, las opciones se multiplican. Cherki puede actuar como enganche por detrás del delantero, liberando a Bellingham para que llegue más al área. Puede partir desde la derecha y meterse hacia adentro, generando superioridades en el centro del campo. Incluso puede alternar posiciones constantemente, rompiendo las referencias defensivas del rival. Esa movilidad, esa falta de rigidez, es lo que puede hacer al Real Madrid aún más imprevisible. Comparado con Florian Wirtz, la diferencia en este contexto es clara. Wirtz es un jugador que brilla dentro de una estructura bien definida, que interpreta el juego de manera colectiva. Cherki, en cambio, puede brillar incluso cuando el sistema no funciona. Es el tipo de futbolista que no depende del contexto, sino que lo transforma. Otro punto clave es cómo puede influir en la evolución del equipo a medio plazo. El Real Madrid ha apostado en los últimos años por jugadores jóvenes, con proyección, con hambre. Cherki encaja perfectamente en esa política. Pero además, aporta algo que no todos tienen: personalidad para asumir responsabilidades en momentos importantes. Su paso por el Manchester City le ha dado una base táctica importante, le ha enseñado a competir al más alto nivel, a entender los tiempos del juego. Pero ahora, en el Real Madrid, tendrá algo que en pocos lugares se encuentra: libertad para expresarse. Y ahí es donde puede explotar definitivamente. No hay que olvidar tampoco el componente emocional. El jugador llega a un club que siempre soñó representar. Eso no es un detalle menor. Cuando un futbolista siente esa conexión, cuando entiende el peso de la camiseta y lo asume como un privilegio, su rendimiento suele elevarse. Cherki no llega como un mercenario del fútbol moderno. Llega como alguien que ve esto como la gran oportunidad de su vida. Por supuesto, la salida de Rodrigo Goes deja un vacío que no se puede ignorar. Rodrigo ha sido protagonista en momentos clave, ha decidido partidos importantes y ha demostrado tener sangre fría en escenarios de máxima presión. Pero el club ha valorado el equilibrio general del proyecto y ha decidido apostar por un perfil diferente. No es una cuestión de calidad, es una cuestión de dirección. Además, como ya se venía comentando, la llegada de Cherki puede tener consecuencias indirectas en la plantilla. Brahim Díaz podría verse afectado en términos de minutos y protagonismo. No hay una decisión oficial, pero el simple hecho de incorporar a un jugador con este perfil obliga a replantear roles dentro del equipo. Y todo esto ocurre en un contexto donde el banquillo sigue generando dudas. Álvaro Arbeloa continúa al frente, pero su situación es inestable. Está en la cuerda floja, y la exigencia no va a bajar. Un fichaje de este calibre no solo eleva el nivel del equipo, también aumenta la presión sobre el entrenador, que tendrá que demostrar que es capaz de integrar talento y convertirlo en resultados. En definitiva, el Real Madrid no solo está fichando a un jugador, está apostando por una idea. Está diciendo que quiere volver a dominar desde el talento, desde la creatividad, desde la capacidad de sorprender. Está construyendo un equipo que no solo compita, sino que también emocione. Y si Cherki logra adaptarse, si encuentra su lugar,
Si conecta con el Bernabéu, estamos hablando de un futbolista que puede marcar una época. De esos que quedan en la memoria, de esos que hacen que la gente vaya al estadio no solo a ver ganar a su equipo, sino a disfrutar de algo diferente. Ahora te toca a ti. Deja tu like, suscríbete y comenta qué opinas de este movimiento. Y sobre todo, quédate atento, porque lo que está pasando en el Real Madrid puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande.